están ahí por allá, ¿cierto? Muy bien, nuevamente mis alumnos, nuevamente la bienvenida pues a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectándonos para nuestra segunda hora de clase, ¿no? De historia, pues, ¿no es cierto? Y como te comentaba, pues, ¿no es cierto? Hace un momento que estábamos hoy día en el tema, nos estamos enfocándonos en el tema central a las rebeliones indígenas, pues, Salonito, ¿ya? A las rebeliones indígenas. Entonces aquí habían dos personas, no, y solamente, no, no son pues según pues, justamente los datos, según la historia, no solamente hubieron dos personas no sé, que se habían rebelado, había muchos, había cerca, dice, cerca de casi de 100 rebeliones que se habían dado en el contexto, ¿no es cierto?, de todo esto lo que pasó pues, cuando vino pues, justamente los españoles, ¿no es cierto? Pero ahorita nos estamos centrando, ¿no? En lo que es en estos dos personajes, ¿no? Que hicieron, pues justamente, ¿no? Hicieron respetar, ¿no es cierto? Hicieron ellos justamente prevalecer, ¿no es cierto? O, sobre todo la justicia, pues, ¿no? Porque lo que estaba pasando, pues, ¿no? Justamente con sus compatriotas, ¿no? Cuando se habían posesionado y habían despojado, pues, justamente a muchos personas que eran dueños, pues, justamente, ¿no? De sus tierras, ¿no es cierto? Y haciéndolos pagar justamente unos altos, el tributo, pues, niños, ¿no es cierto? Altos impuestos, pues, imagínate, fueron despojados de sus tierras y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como te mencionaba, pues, ¿no? A ver, Jesús, si me escuchas, por el amor de Dios, ¿eh? Entonces, aparecieron, pues, ¿no? Estos dos personajes, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y ahorita te vamos a hablar de uno de los rebelionistas, digamos así, que también fue un principal protagonista justamente no de las rebeliones indígenas. Pues, o sea, me estoy refiriendo a José Gabriel Condorcanqui, ¿ah? José Gabriel Condorcanqui, más conocido como justamente Tupac Amaru II, pues, niños, ¿me entiendes? Entonces, estos dos personajes, claro, tienen, por ejemplo, ¿no? En el contexto, ¿no? De las rebeliones, por ejemplo, como también te mencionaba, por ejemplo, ¿no? Juan Santos Atahualpa justamente no fue un personaje donde justamente él se educó, ¿no es cierto?, en uno de los colegios jesuitas, ¿no es cierto?, y tuvo la oportunidad, ¿no? De poder viajar, ¿no es cierto?, casi por todo ¿no? Por el Perú, y viajó casi no parte, ¿no? De Europa, ¿no es cierto?, y llegó justamente hasta Angola, pues justamente África, ¿no es cierto? Entonces fue un mestizo educador, pues, ¿no es cierto? Se educó justamente por los jesuitas, pues, niños. Aparte que él, ¿no es cierto? Pudo dar, por supuesto, ¿no? El idioma justamente, ¿no? El quechua, pudo dar otros idiomas, y esto les ayudó, pues, justamente, ¿no? Entonces, tenía un alto conocimiento este personaje, ¿ya? Bueno, la historia pues dice justamente que así como apareció, a ver, escúchame, Exxon, por favor, Exxon, déjeme el compendio, por amor de Dios. Escúcheme, por favor. Entonces, así como él también desapareció, él también desaparece así digamos así, por arte de magia, porque no sabemos, no se sabe justamente dónde está su cuerpo, dónde fue sepultado, no sé, no sabemos. ¿M? ¿Me entiendes? Así de pronto él desapareció, pues. Entonces, por eso justamente no, le llamaron pues, justamente ¿no? como el mesianismo, ¿no? El mesianismo andino, pues mis niños, mira. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente dice que pero según la historia, estos personajes, justamente su cuerpo, que dice, fueron despedazados, pues imagínate, mira, fueron despedazados y fueron llevados por el norte, por el sur y tantas otras cosas. Por ahí fueron ellos, fueron llevados, dice. Entonces, posiblemente, pues, no, estos personajes con el tiempo justamente podrían nuevamente aparecer, así un poco estilo, ¿no? Entonces, ese es ¿no? el dato justamente que nos dice, pues, la historia, ¿no? De estos personajes, justamente. Entonces, mira, él se cree, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa, él cree que fue hijo de uno de los incas. Él se autoproclamó, ¿no es cierto?, como uno de los personajes más importantes, se cree, pero la historia no dice así. Entonces, Juan Santos Atahualpa tampoco no es, que digamos, su nombre oficial de él, ¿entiendes? Él se le puso así su nombre, ¿ves? Bueno, pero la idea que él hizo prevalecer, como te digo, pues, ¿no? uno de los aspectos, digamos, ¿no es cierto?, más importantes que él justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hace respetar, ¿no? a sus compatriotas, pues, ¿me entiendes? Igual también, por ejemplo, como José Gabriel Condorcanqui, pues, ¿me entiendes? José Gabriel Condorcanqui también fue uno, ¿no? de los personajes justamente que se sublevó, pues, justamente, ¿no? en el año de 1780, el año 1781, ¿me entiendes? José Gabriel Condorcanqui, mira mis alumnos, fue uno de los personajes más importantes
¿Por qué? Porque él también, mira, él también, por ejemplo, también perteneció, mira, él también pertenecía a la alta nobleza. Y como tú sabes, mis alumnitos, como también te pude explicar hace un momento que todos los que pertenecían, ¿no es cierto?, a la alta nobleza, tenían pues justamente muchos privilegios, ¿entiendes? Entonces, José Gabriel Condorcanqui era un curaca, ¿entiendes? Y en el tiempo, por ejemplo, en el tiempo, mira, de los incas, por ejemplo, mira, los curacas, ¿quién eran los curacas? Los curacas eran la máxima, a ver, representatividad, ¿no es cierto?, del Inca. ¿Por qué? Porque justamente ellos, a ver, ellos eran como los jefes, mira, eran los jefes, por ejemplo, de los ayllus, ¿entiendes? Aparte que ellos justamente, los curacas, por ejemplo, tenían, ¿no es cierto?, esa alto conocimiento, por ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, ellos recibían, mira, ellos también recibían, por ejemplo, los impuestos, ¿ya? Los impuestos que pagaba el pueblo de Jatunrunas, ¿entiendes? Acá también se encargaban del orden, así por el estilo, mira, ¿eh? También como que también ellos se encargaban también mira, de cazar en cuanto no estaban, por ejemplo, el Inca, ¿me entiendes? Entonces ellos tenían un alto cargo, pues, ¿me entiendes? Entonces José Gabriel Condorcanqui fue un curaca, pues, niños, ¿ves? Él fue un curaca, ¿no? En aquel tiempo, pues. Entonces, él también, mira, se había educado, pues, tenía una educación, ¿no es cierto?, por pertenecer a la alta clase social de la nobleza indígena y tenía justamente muchos privilegios, pues, chicos. Entonces, así como José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru, y también Juan Santos Atahualpa, ellos también, por ejemplo, casi habían recorrido casi gran parte del Perú y conocían, entonces donde justamente ellos, pues, a ver, eran palpables de lo que justamente pasaban justamente no con sus compatriotas, pues, ¿no es cierto? Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, dice, también le llamaban, perdón, a José Abel cuando Canqui también, por ejemplo, le llamaron, mira, a él arriero, hizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, mira, así como, por ejemplo, tenía educación, él también tenía, por ejemplo, hizo una gran cantidad de, juntamente, de acépilas, mira, acépilas, o sea, tenía una gran cantidad de caballería, ¿me entiendes? Una gran cantidad. O sea, él también manejaba su dinero, ¿me entiendes? Y él como que dice, como que él alquilaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? A los españoles, por ejemplo, sí, ¿no es cierto? Para poder desplazarse, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces también se le llamó, por ejemplo, se le llamó, dice, arriero. Entonces, este personaje, ¿no es cierto? Lo que justamente es, ¿cuál fue la actitud, ¿no es cierto? Justamente, ¿no? De Tupac Amaru, justamente de gestionar o de cuestionar justamente el virreinato, como te comentó, pues justamente en ese momento, de las injusticias también que pasaban también justamente, ¿no? Los compatriotas, ¿no? En estos lugares, en estos sitios que se habían justamente posicionado, pues justamente los españoles, pues. Una digamos, de las causas, de los motivos, justamente eso fueron los cambios, ¿no es cierto? Los cambios introducidos por quién, mis niños, introducidos por quién, por las reformas borbónicas, pues, mis niños, o sea, por la corona española también, igual. También él no estuvo de acuerdo, mira, pues te voy a preguntar, ¿eh? También no estuvo de acuerdo. A ver, si me puede acomodar su pantalla, por ejemplo, Andrew, por ejemplo, no lo veo a la cabeza, no sé ahí. Ya, perfecto. Entonces, yo quiero que estén ahí atentos, porque te lo voy a preguntar. ¿Ah? Entonces, las causas, los motivos, entonces, de este personaje, justamente, ¿por qué? Por los cambios introducidos por quién? Por las reformas borbónicas, o sea, por la corona española, ¿no es cierto? ¿Por qué, mis niños? Por el alto incremento de quién, niños, de los impuestos, pues. También como te comenté en ese momento, los impuestos se incrementaron, ¿me entiendes? ¿Y quiénes eran los que pagaban o tenían que pagar? Justamente el pueblo, ¿entiendes? O sea, la clase más baja todavía tenía que pagar altos impuestos, ¿ya? Y también, mira, mis niños, y también justamente, ¿no? Por los abusos, pues, ¿no es cierto? Por los abusos que justamente se cometieron, ¿no es cierto?, durante justamente la corona española, pues, ¿no es cierto? Trabajaban, por ejemplo, mucho tiempo, trabajaban de repente, les pagaba un sueldo muy, muy bajísimo, ¿no es cierto? Y trabajaban pues justamente en un lugar que digamos así, que inhumano, digamos así, pues, ¿no? Algo así por el estilo. Pues, ¿no? Entonces, es una de las causas justamente, ¿no? De José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. Mira, el inicio de esta rebelión de Tupac Amaru justamente se dio en el año, se inicia el 4 de noviembre del año de 1780, ¿no es cierto?
donde justamente, mira, aquí pues en el contexto de esta rebelión de José Gabriel Condor Canqui, aquí justamente hubo un personaje que justamente fue muy, digamos, muy malo, muy perverso, ¿no es cierto? Porque abusaba muchísimo de quién, de sus compatriotas, pues, ¿me entiendes? Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, a Antonio de Arriaga, pues, ¿me entiendes? Un español. Entonces este personaje mucho abuso cometía, imagínate, ¿no? Con sus compatriotas. Entonces, José Gabriel Condorcanqui lo captura, pues, ¿no es cierto? Lo captura y qué cosa, lo que hizo él lo mandó pues, a matar justamente en un ahorcamiento, ¿entiendes? Mira, entonces en una de las plazuelas, mira, una de las plazuelas justamente ¿no? del Cusco en Tinta, entonces hace una, a ver, como una ceremonia, hace ese, ¿no? Mira, entonces mira, todo el pueblo, pues, entonces lo justicia y le manda pues, justamente al ahorcamiento, mira. Pero dice pues en el contexto, según la historia, pues dice justamente él, la ceremonia que él supuestamente tenía que hacerlo, pues supuestamente tenía que hacerlo no, en el idioma castellano, ¿cierto? Que se puede entender. Pero él él lo hizo, mira, lo dice en el idioma, el quechua, pues, mira, en el quechua. Y esto, pues, se dice pues que justamente no sería sería como una burla, ¿no es cierto?, para la corona española, porque justamente él mandó hacerlo así en esa manera, en esa forma. Entonces, ¿qué hizo Tupac Amaru? Entonces toma preso, ¿no? A Juan Antonio, a este personaje, que era muy, muy, muy odiado, muy perverso, Antonio de Arriaga, ¿no? En la plaza de Tinta, imagínense, lo manda al ahorcamiento, pues, ¿entiendes? Y otro justamente de las causas, ¿no es cierto?, de Tupac Amaru, justamente fue la expansión, pues, ¿no es cierto?, la expansión y también como te comenté, pues hace un momento también, pues, porque justamente habían también parte de objetos de incas, pues, que tampoco no estaban de acuerdo, claro, no estaban de acuerdo, seguro con estas rebeliones, pues, ¿no es cierto? No estaban de acuerdo con estas rebeliones, ¿y qué pasa? Que justamente se aseguró justamente que otras alianzas con otros curacas, ¿me entiendes? Que se aliaron posiblemente no con los líderes, pero justamente no los criollos y los mestizos, por ejemplo, ¿no? Por parte justamente no de los españoles, ¿no? Pero mira, digamos, el trabajo que hizo justamente José Graciano aquí logra un gran triunfo, pues, niños, mira, logra un gran triunfo justamente ¿no? en la batalla de Sangarara, pues, ¿entiendes? En la batalla de Sangarara, justamente aquí, lo que justamente, una victoria, pues, ¿no es cierto? Luego, justamente, ¿no? Luego de esta victoria, se deja, pues, justamente, de eliminar, ¿no? Parte de los impuestos, ¿ya? Parte de los impuestos, ¿no es cierto? Que justamente no habían aplicado, pues, justamente los españoles, y también, mira, mis niños, también que hace acá, mira, libera justamente, ¿no? A los esclavos, pues, como te comenté en un momento, siempre te he dicho, los españoles a gran parte, por ejemplo, ¿no? De personas que se dedicaban a trabajar en los obrajes, en las minas, en las haciendas azucareras, imagínate, en las algodoneras, entonces estos trabajaban como esclavos, pues, propiamente como eran negros, los explotaban, pues en algún momento también trabajaban así, por ejemplo, amarrados, imagínate, encadenados, imagínate, ¿ves? Entonces eso es lo que hizo justamente, ¿no? En este triunfo, ¿no es cierto? Tupac Amaru, entonces en la batalla de Sangarara justamente no elimina los impuestos y libera a una gran parte, mira, niñitos, mejitas, mira, de los esclavos, pues, ¿entiendes? Entonces, claro, en el contexto bueno, de su rebelión, José Gabriel Condorcanqui, justamente aquí pues él quería posesionarse, mira, él quería posesionarse justamente, ¿no? Y de tomar, pues, ¿no? justamente el Cusco, pues, ¿no? De apoderarse, porque justamente ahí se habían apoderado los españoles, pero fracasó, pues, justamente, ¿no? Fracasa su intento de que él hacer y prevalecer. ¿Por qué? Porque justamente no tuvo, que digamos, mucho apoyo quizás, ¿no es cierto?, de las personas que estaban justamente a su alrededor, pues, justamente, ¿no? No es que justamente él, pues, no logra justamente, no tiene la capacidad, no tiene justamente las personas que le apoyan, ¿no es cierto? Y él fue capturado, por niños, mira, fue capturado José Greco Canqui. Lo primero que hacen justamente, ¿no? Con su familia, pues, ¿no? Toman presa a su familia,
a su esposa, ¿no es cierto?, a sus hijos, y sus hijos, pues justamente, imagínate también igual, y los españoles también tomaron una drástica sanción, donde fueron justamente también algunos decapitados, imagínate, tanto su esposa, tanto como sus hijos, y en presencia de él, según dice la historia, ¿no? Ya, en presencia de él, claro, en venganza, porque él también hizo, también, ¿no?, tomó posición en una gran parte, y también tomó preso, ¿no?, a Antonio de Arriaga. Entonces, igual hicieron también con su familia y contra él, pues, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, no, por ser el personaje, el líder de esta rebelión, también fue tomado por eso, ¿no es cierto? Y fue jalado por 4 caballos para poder descuartizarlo, pero según la historia dice que no pudieron porque tenía una fuerza muy descomunal, entonces no lo pudieron hacer de esa manera, pues. Llevaron la plaza de armas del Cusco, pero no lograron hacer el objetivo, pues, chicos. ¿Ves? Entonces ese es no, el tema que justamente estamos hablando, ¿no?, acerca de las rebeliones, y pues ahorita nos estamos justamente enfocando, ¿no?, en la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido justamente como Tupac Amaru II. Entonces aquí estamos, digamos. Después te voy a preguntar qué es lo que has podido entender, pues, ¿no es cierto? Porque también tienes que estar atento. Muy bien. A ver, ya estamos acá compartiendo, ¿ve? Acá estamos. La rebelión de Tupac Amaru II, que se dio, ¿no es cierto?, en el año de 1780 y el año 1781, ¿no es cierto? Te dije que es un curanca, muy importante de la alta clase social, de la nobleza, ¿no es cierto? Se había educado. Era un arriero, ya también dije porque era arriero, ¿no es cierto? Porque él tenía una gran cantidad de sémilas, ¿no es cierto? Tenía manejado su dinero, ¿ya? Surinam, Pampamarca y Tungazuca. Se había educado también, ¿no es cierto?, en el colegio de jesuitas en San Francisco, en el Cusco, ¿ya? Y su esposa, pues, su esposa Micaela Bastidas, y fruto de esta unión, ¿eh?, tuvo 3 hijos, pues, ¿ya? Y la masa indígena justamente se dejó influenciar, ¿no es cierto?, ¿por quién? Por la figura de quién, de nuestro amigo, pues, Tupac Amaru II, pues, ¿ya? Mira, aquí, por ejemplo, yo te muestro acá una pequeña, ¿no es cierto?, una pequeña, dibujo, digamos así, ¿no es cierto?, de América del Sur, pues, ¿no es cierto? Como te digo, no solamente vivieron dos rebeliones, se vieron muchos más personajes, ¿ya? La rebelión, por ejemplo, también de Farfán, que se dio, por ejemplo, ¿no?, en el Cusco también. Aquí otra rebelión, bueno, acá hay Tupac Amaru, que se dio en el año 1780, 81. Rebelión, por ejemplo, de Cristóbal Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no?, de los Alejos, de Juan Vélez de Córdoba, y acá está, por ejemplo, ¿no?, la rebelión justamente de Juan Santos Atahualpa, pues. Aquí en el Perú, por ejemplo, mira, aquí tú ves el mapa de Perú, aquí, por ejemplo, se dio la rebelión más importante, digamos, lo que sobresalió, lo que tuvo mucho que hablar, justamente fueron la de Tupac Amaru y la rebelión justamente de Juan Santos Atahualpa, y la rebelión de Farfán de los Godos, que también sucedió en el año de 1778 también en el Cusco, ¿no es cierto? Y también, pues, hay otros también, ¿no es cierto? Hay también, acuérdate que también, por ejemplo, en el contexto, ¿no?, no del, por ejemplo, ¿no?, los virreinatos, ¿no es cierto? También, por ejemplo, se dio, ¿no?, mira, por acá, por gran parte, ¿no es cierto?, acá de Argentina, también se dio en Chile, y así se dio. Muy bien. Aquí nos vamos a la otra diapositiva. Y aquí tenemos justamente, ¿no?, los enfrentamientos, ¿no es cierto?, que también te había explicado en su momento. Entonces, la rebelión de Tupac Amaru II fue considerado como el movimiento que tuvo una mayor trascendencia, ¿me entiendes?, durante la denominación española, ¿no?, justamente, ¿no?, del levantamiento de Tupac Amaru, más conocido como José Gabriel Condorcanqui Noguera. Ya también te expliqué, ¿ya?, cuáles fueron las causas. Entre las causas, te dije, las causas sociales, ya, ¿por qué? Porque los indígenas fueron sometidos ¿a quién? A la explotación de quién, de los españoles, pues, ¿no es cierto?, en el trabajo, en los obrajes, las minas, haciendo carreteras, caminos y tantas cosas, ¿no es cierto? En la parte económica, ¿no es cierto? En la parte económica, escúchame, Andrew, en la parte económica, mira, también te dije, en alto impuesto que tenían que pagar los indígenas, ¿me entiendes? Y mira también, por ejemplo, la compra innecesaria, ¿me entiendes? O sea, los españoles querían que compren una más su mercadería, pues, ¿me entiendes? Que no compren de otro lugar, así, por ejemplo, ¿no? La compra de mercancía innecesaria, pues, los productos nomás que traían ellos. Y en otro momento también, por ejemplo, ¿no?, el abandono de la agricultura, pues, ¿me entiendes? Entonces, porque fueron despojados. Y en la parte administrativa,
Ya también te he explicado la vez pasada también que justamente no había justicia, pues, ¿no es cierto? No había justicia ni una audiencia en el Cusco. Claro, tenían que venir acá, imagínate, a otros lugares, ¿no es cierto? Para que pues hayan escuchado. Y había, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, también te expliqué en la clase anterior que había, por ejemplo, ¿no? Una autoridad que supuestamente ellos tendrían que prevalecer, ellos tendrían que ser, por ejemplo, ¿no? Estar a favor, ¿no es cierto?, de esta clase social, pero fue a la inversa, ¿no es cierto? O sea, en la práctica no lo aplicaron, pues, más bien ellos, en vez de cuidar, ¿sí?, no sé, sus derechos, más bien fueron estropeados, pues, justamente, ¿no? Estos nativos. Entonces no había justicia ni audiencia en el Cusco y en lo que es en la parte política comenzó justamente, ¿no?, el sentimiento por la liberación justamente del Perú, pues, al unido. Muy bien, vamos acá. La lucha, ya te comenté también, que había estallado, ¿no?, el 4 de noviembre del año 1780, donde declaró, que justo declara Tupac Amaru, declara la abolición de la mita y las encomiendas, pues, los encomenderos, pues, ¿entiendes? Entonces, atacaron a Tupac Amaru. Por supuesto que ya los españoles estaban un poco más preparados y tenían mucha capacidad de personas, imagínate, con 17.000 hombres, ¿me entiendes? Entonces, también te comenté, mira, cómo hicieron con su familia, ¿no es cierto? Lo que hicieron con él o a su esposa, creo que le cortaron la lengua, imagínate. ¿Ah? Le hicieron muchos abusos con su familia. Y él pudo ver, imagínate, ¿no? Que eso sería para él, ¿no? Entonces él vio cómo murieron sus hijos y su esposa. Entonces el 18 de mayo del año de 1781 fue ejecutado en la plaza del Cusco. También te dije cuáles eran las causas, ¿no es cierto? El movimiento justamente siguió en la Nueva Granada, ¿ya? Y luego en La Paz, en Tucumán, en Argentina. Y no se obtuvo por la independencia, ¿no? Pero sí las audiencias en el Cusco, ¿ya? Y por supuesto que también te había comentado que justamente no José Gabino Conocanqui, ¿qué hizo? Los impuestos, por lo menos siquiera trató de bajar y también libera justamente, ¿no?, a una parte justamente de los negritos. Pues. Se disminuyen los abusos de parte de los españoles, ¿no es cierto? Y los corregidores fueron cambiados por quién? Por los intendentes, pues. Entonces, los corregimientos, o lo que eran justamente las personas donde justamente ellos fueron cambiados porque por el abuso que justamente cometían pues los españoles durante justamente el apogeo que ellos estaban justamente aquí en el Perú, pues chiquitos. Entonces, mira, ellos son los dos personajes, José Gabriel Condorcanqui, ya más conocido como Tupac Amaru II, y el otro personaje, ya más, Juan Santos Atahualpa, pues, ¿ya? Juan Santos Atahualpa. Muy bien. A ver, preguntas. ¿Hasta acá algo me has entendido? A ver qué dice Exxon. ¿Hasta aquí usted me pudo entender algo? Profe, no entendí la número 3. No, no te escuché. La, las- la número que es ¿Qué número? la número que es ¿El número qué? No te escuché muy bien. la número 2. ¿Número dos? Número dos es acá hay un mapa conceptual donde nos está explicando. Te comenté pues que justamente Tupac Amaru fue un curaca, ¿no? Un personaje que perteneció junto a la clase social, a la nobleza, pero fue imperial. Y todos los que justamente conformaban la nobleza tenían muchos privilegios, tenían educación, ¿entiendes? Entonces esta rebelión justamente se dio, ¿no?, en Surimaná, Pampamarca y Tungazuca, ¿ya? Y Tupac Amaru justamente se había educado en uno de los colegios jesuitas en San Francisco de Borja, del lugar del Cusco, porque ahí fue el lado de la concentración, ¿no es cierto? Acá también nos dice que él se casó, pues, ¿no es cierto? En el año de 1760 se casa, ¿no es cierto?, con Micaela Bastida, pues. Y fruto de esa relación, de esa unión, tuvieron 3 hijos, pues, ¿ya? Y parte de la masa indígena, ¿ya?, se dejó influir por quién, por la figura de Tupac Amaru, pues, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Tupac Amaru como que también él tuvo un alto conocimiento y también pues él se había pues,
se había justamente, no, se había, a ver, trasladado por otros lugares, parte del Perú, pues, ¿entiendes? Y él pues justamente estuvo observando todo, ¿no? Justamente los abusos, los atropellos justamente que estaban cometiendo los españoles, pues, ¿entiendes? Y aquí abajito hay un mapa, ¿no es cierto? El mapa de América del Sur con todos los países, por supuesto, que pertenecen. Y aquí, por ejemplo, en el Perú, se dan, por ejemplo, no tres rebeliones. O sea, específicamente no dicen tres, pero hay más todavía, hay más rebeliones. Pero estamos hablando acá de las indígenas, que son Tupac Amaru II, y de Juan Santos Atahualpa, y también la rebelión de Farfán de los Godos, que también se da en el Cusco, pues. ¿Entiendes? Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿sí? A ver, Dagne. ¿Está Dagne? ¿Dagne está en clase? ¿Dagne? ¿Ángelo está en clase? Sí, profesor, estoy en clase, viendo lo que A usted... ver, ¿qué es lo que usted ha podido entender acerca de la explicación de la rebelión de Sobre la Tupac? rebelión de Tupac Amaru. Ya, dale, te escucho. A ver, ¿qué has podido entender, mijito? A ver. A ver, le escucho, mi amigo Ángelo. A ver, ¿cuándo se dio esta rebelión de Tupac Amaru II? ¿Cuándo se dio? Ah. ¿Qué fecha? ¿Qué año? A ver, usted me dijo que estaba muy atento, así que no demore mucho porque sea la hora. Yo no dije que estaba muy atento. ¿Mm? Dije que estaba viendo. Estaba viendo, y si estás viendo, tienes que escuchar, mi niño. No vas a estar ahí nada más mirando. Tienes que estar concentrado, pues, hijito. A ver, ¿en qué fecha se dio esta rebelión? A ver, eso me da a entender que... A ver. A ver, mientras va pensando, a ver, voy a dar el pase a ver a Exxon. A ver, Exxon, vaya pensando y te voy a preguntar. A ver, ¿cuándo se dio esta rebelión? ¿En qué año? Fue en 1780. Ya, la fecha. 4 de noviembre Ah, ya, de muy bien. 1780. Ah, por ahí alguien está por ahí dando el dato, parece. Ya, muy Estoy bien. solo, profesor, Ahí mire. está. Ah, ya, a ver. Es que tengo que verte, Miren, pechiquito. acá. Mira, estoy solo. Ah, ya, yo pensé que por ahí alguien le estaba por ahí dando el dato, pues, porque me ha demorado Estoy como solo, cerca ¿ves? de 2 minutos, entonces estuve por ahí buscando, ¿no es cierto? Muy bien, entonces se dio esta rebelión en el 4 de noviembre del año de 1780, pues, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿quién fue Tupac Amaru? A ver, Andrew, ¿qué me puede decir usted de Tupac Amaru? A ver, ¿qué me puede decir usted de este personaje? ¿Qué me puede decir de este personaje de Tupac Amaru II? ¿Cuál es su nombre verdadero? A ver, José, José Gabriel de Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui, ¿no es cierto? Más conocido como Tupac Amaru II. Ya. Aquí he hablado, por ejemplo, no de Tupac Amaru II. ¿Qué fue? ¿Él se educó, tuvo educación? ¿A qué clase él perteneció? A ver, Exxon, vaya pensando si quiere algo, ¿ah? No esté ahí sentado nomás y está mirándome ahí. A ver, ¿él perteneció a qué clase, Andrew? Noguera. ¿A Noguera? No, es su apellido, Noguera. José Gabriel Condorcanqui, sí, pues, ¿no es cierto? Noguera, pues, pero no, usted preguntaba a qué clase social él perteneció. Indígenas. Y no, él fue un curanca, ya. Y por ser un curanca, los curancas pertenecían a qué clase social. Acuérdate que las clases sociales estaban representadas mediante una pirámide, pues, mis hijitos, ¿ya? Mediante una pirámide, pues. Entonces, por eso que
cuando lo representan en una pirámide, entonces las clases sociales se diferenciaban unas de las otras, ¿me entiendes? ¿Ya? Se diferencian. ¿Por qué? Porque unos tienen más privilegios, otras tienen menos, ¿no es cierto? Sí, por el estilo, pues. Algunas pagan impuestos, en las otras no pagan, ¿ves? Entonces, José Galvano Condorcanqui, él fue un curaca, pues. Y como fue un curaca, entonces él perteneció a la alta clase social de la nobleza, por ejemplo. ¿Ya? No te olvides, pues, Andrew. Está un poco distraído. Entonces, como él perteneció a la nobleza imperial, entonces él tenía muchos privilegios. Tenía una educación, pues. ¿Me entiendes? Él se educó en uno de los colegios jesuitas. No te olvides, pues, en el Cusco, ¿ya? Ahí él se educó, pues. ¿Y cómo se llamó su esposa? A ver, Andrew. Micaela Bastidas. Micaela Bastida, ¿no es cierto? Y el fruto de ellos tuvieron justamente 3 hijos, ¿me entiendes? ¿Por qué se le dice, José Gabriel dice que fue un arriero? ¿Por qué arriero? A ver, ¿por qué arriero? ¿Por qué se le dijo que es José Gabriel era un arriero? A ver, sí te voy a explicar hace un momentito. Ajá, arriero, pues, a ver. ¿Por qué arriero? A ver, deje de estar ahí estirándose, Exxon, por favor. Ese es un mal hábito, mi niño. Deje de estar estirándose ahí. Estamos en clase, hijito. A ver, ¿por qué dice que usted fue un arriero? A ver, ¿qué dice Jesús? Jesús se fue a dormir, parece. Jesús, ¿está Jesús? No me apague su cámara, pues, hijito. Cámara encendida, estoy con mi cámara ahí. ¿Tú me estás viendo o no? A ver, ¿por qué arriero dice? ¿Qué es un arriero? ¿Jesús estuvo en la clase o no? Entonces, ¿por qué no me contesta? ¿Le ha hecho mal para las vacaciones o no ha tomado desayuno hoy día? No, profe, en la mañana tomé mi desayuno, pero Ah, solo Quaker. solo cuáquer nomás, tú te faltaba el pan, pues, hijito. ¿Ves? Ya pues, no te olvides, pues, hijo. Cuando decíamos que Tupac Amaru es un arriero, porque él era dueño de muchas mulas, muchas caballerías, no te olvides, por favor. ¿Ya? Él tenía más de 100, más de 1000, dice, imagínate. Él, así como tenía muchos, él justamente los alquilaba, pues. Y tenía mucho dinero, pues, ¿entiendes? Mira, a pesar que él tenía mucho dinero, a él nada le faltaba y él debería estar en una vida muy tranquila, ¿no? Pero justamente él, pues, se hizo, no decir, respetar, o justamente él se sublevó, ¿por qué? Porque sus compatriotas, pues, justamente estaban pasando estas dificultades. Entonces, a él no le gustaba nada, pues, entonces, por eso que él se rebela contra los españoles y también a este personaje que era un abusivo, digamos así, ¿no es cierto? ¿A quién? A Antonio de Arriaga, pues, no te olvides, ¿ya? Contra este personaje, él también justamente se va a sublevar, ¿por qué? Porque era unas personas muy malas, pues, que abusaban, ¿no es cierto? Juan Antonio de Arriaga, ¿no es cierto? Él, como te comenté hace un momento en que justamente él era un abusivo, ¿no es cierto?, contra sus compatriotas y los abusos que justamente cometían, ¿no es cierto?, durante justamente, ¿no?, la época de los españoles, pues. Digamos, es que él lo toma preso, que justo que él lo mandó a hacer, lo mandó a hacer llevar a la plaza de armas del Cusco, ¿no es cierto? Y ahí lo va a ahorcar, ¿no es cierto? Claro, ahí lo va a ahorcar a este personaje, ¿entiendes? Y lo hace en una ceremonia, él, claro, en vez de hacer la ceremonia, en vez de hablar justamente, ¿no?, en el castellano, él lo hace justamente en el quechua. Entonces, eso fue como una burla, pues, justamente para la corona española, niños, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son las causas? A ver, ¿quién me dice cuáles son las causas que justamente Tupac Amaru, pues, ¿no es cierto? Tupac Amaru justamente se subleva, vamos a decir. ¿Por qué? A ver, ¿qué surgió acá? ¿Ah? ¿Qué surge? Surge, no te a ver, La explotación de los españoles. claro, la explotación de los españoles, claro, la explotación, ¿no es cierto?, de los españoles en contra de quién? En contra de los compatriotas peruanos, ¿no es cierto? Y los cambios, pues, no se olviden, y los cambios introducidos, ¿no es cierto?, por los altos impuestos, ¿ya? Los altos impuestos justamente que habían
que habían elevado, pues, ¿ya? Que habían elevado justamente los españoles, pues, mis niños. ¿Ves? Eso es una de las causas, la introducción por parte, ¿no?, de las reformas borbónicas, el incremento de quién, de los impuestos y también, ¿no es cierto?, por los abusos, pues, mis niños, por los abusos que cometieron, pues, se cometían, ¿no es cierto?, en contra de los compatriotas. Entonces, esto como que no, pues, no estaba de acuerdo, que no estaba justamente, pues, no estaba muy bien, que imagínate que sus compatriotas estén así en esas condiciones, pues, de atropello, de abuso, tantas cosas. Entonces, por eso que justamente no se subleva estos dos personajes, pues, Juan Santos Atahualpa y José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, pues, mis niños. ¿Entiendes, niño? Muy bien. Espero, pues, que por ahí me hayas entendido un poquito, pues, mis alumnitos. Y la próxima semana te puedo tomar una práctica, te estoy avisando ya, pues. ¿Ya? Así que vayas estudiando. Y ya, chicos, nos tenemos que despedir, pues. ¿Ya? Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima clase. Jesús está muy contento ya para que salga a su casa a descansar. Así debía estar contento en la clase, mi niño. ¿Eh? Muy bien, chicos. Entonces ya me despido, pues, chiquito, ya. Me despido hasta la próxima clase. Que tengan un buen Chao, día. profe, cuídense. Chao, chicos. Chao, Jesús. Chao, chicos. Chao, Bye, ya chicos que nos nuevos. toque. Ya, chao, chicos.